Excelente. Pues buenas noches o tardes, dependiendo en donde estén, y bienvenidos a todos ustedes a esta la séptima clase en nuestro curso La Biblia en el principio. Seguimos estudiando las historias clave en el libro de Génesis. Es el libro cuyo título significa principios, orígenes, y qué apropiado el título, ¿verdad? Hemos visto el principio de la creación, el principio del pecado, de la promesa del Salvador, el principio del trato de Dios con el pueblo de Israel, con llamar a Abraham y darle la promesa del Salvador y a él y a sus descendientes. Ahora vamos a continuar nuestro estudio de la vida de Abraham, hablando de la prueba que Dios le dio a Abraham. Pero vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios. Oremos. Querido Señor, cuando yo escucho cómo Abraham te amaba más que a su propio hijo, yo sé. Ahí está. Vamos a comenzar la oración una vez más. Querido Señor, cuando escucho cómo Abraham te amaba más que a su propio hijo, yo sé que me ha faltado mucha fe y amor. ¿Cuántas veces durante la vida he amado a alguien o a algo más que a ti? Perdóname, Señor, por causa de tu Hijo Jesús. Enséñame por medio de tu palabra cómo puedo crecer en el amor para ti y ayúdame a practicar ese amor para ti. Gracias, Señor, por tu gran amor para todos nosotros. Amén. Ok, muy bien. Entonces, tenemos para comenzar un ejercicio de introducción. Entre la historia de la clase pasada y la que vamos a estudiar juntos esta noche, brincamos 10 capítulos en Génesis, del capítulo 12 al capítulo 22. Entonces, yo les pedí en el grupo de WhatsApp que ustedes hicieran un resumen breve de cada uno de estos capítulos para más o menos saber lo que está sucediendo entre el llamado de Abraham y esta prueba de Abraham. Entonces, voy a pedir que ustedes hagan eso en grupos pequeños. Voy a dividirles en grupos pequeños que pasen unos 5 minutos como un grupo haciendo esto y permitan a todos participar. A lo mejor una persona puede resumir el capítulo 13 y luego otro el 14 y luego otro el 15. Entonces, aquí debe de salir en sus pantallas una invitación para entrar en unos grupos pequeños para hacer este ejercicio de introducción. Ya está. Por favor, hagan clic en entrar en sus pantallas. Ok, yo creo que ya regresamos todos. Entonces, yo voy a dar un breve resumen por si acaso no alcanzaron a terminar ustedes en sus grupos pequeños la plática. Así que en el capítulo 12 vimos el llamamiento de Abraham y su mudanza de Ur de los Caldeos hasta Canaán. En el capítulo 13 vemos que Abraham y el sobrino que vino con él, Lot, sus siervos tienen unos pleitos, problemas, discusiones, y Abraham, para preservar la paz entre él y su familiar, decide que tienen que separarse. Y generosamente, él le permite a Lot escoger la tierra que él guste. Y Lot escoge la tierra en el valle de Sodoma y Gomorra, que más tarde vamos a ver no fue una decisión muy buena de parte de él. Y luego Dios promete de nuevo a Abraham toda la tierra de Canaán para sus descendientes. En el capítulo 14 vemos que Abraham liberó a Lot y su familia después de una guerra entre varios reyes del este
que vinieron a Canaán y pelearon contra reyes allí, Abraham salió con siervos armados y rescató a los que habían sido capturados. Y al final de ese capítulo también aparece Melquisedec, y Abraham le da la 10ª parte de lo que era el botín. En el capítulo 15 vemos que Abraham está angustiado porque todavía no tiene un hijo. Y Dios le asegura que va a cumplir su promesa, que su descendencia será como la arena en la orilla del mar y las estrellas en el cielo. En el capítulo 16 vemos un momento bajo en la fe tanto de Sarai y Abraham. Tratando de forzar a Dios a cumplir su promesa, Sara le da a Abraham su sierva Agar, se acuesta a Abraham con ella, y así tienen un hijo, Ismael. En el capítulo 17, Dios le dice a Abraham que no Ismael, sino Isaac va a ser, no lo nombra Isaac, pero un hijo suyo con Sara va a ser el heredero de la promesa. Y le da la señal de la circuncisión, la señal del pacto de la circuncisión. En el capítulo 18, Dios promete el nacimiento de Isaac. Dentro de un año, dice, Abraham y Sara van a tener un hijo. Entonces, en el capítulo 19 vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra y el rescate de Lot y sus hijas. Y el capítulo 20 vemos que Abraham cae en una mentira de nuevo. Semejante situación a lo que sucedió en Egipto le sucede ahora con Abimelech, rey de los filisteos. Y Dios tiene que rescatarle a Abraham y a Sara de esa situación. Y el capítulo 20, el 21, el nacimiento de Isaac. Ok, ahí lo vamos a dejar. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces sigamos adelante. Aquí vamos. Vamos a considerar la historia que estudiamos para hoy. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 19. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Sí, Margarita García. Margarita. Margarita, ¿me puede escuchar? Ya. Ahora sí, disculpa. Ok, no hay problema. Abraham, Isaac, el ángel de Jehová. Ok, Abraham, Isaac, el ángel de Jehová. Muy bien. ¿Alguien quiere seguir la lista allí? Isaías levantó su mano. Está también primero Dios, los siervos de Abraham y el ángel de Jehová. Ok, los siervos de Abraham que él llevó consigo al monte de Moria. Muy bien. Y a Dios lo incluimos también. Excelente. Yo creo que esos son todos los personajes. Al final del capítulo 22 se nos presentan unos parientes de Abraham, pero eso no está incluido en nuestra lectura para el día de hoy. Interesante notar, el ángel de Jehová, que aparece no solo aquí en la Biblia, sino en otras historias bíblicas. Hay algunas evidencias que ese ángel de Jehová es más que solo un ángel, que de hecho es Dios el Hijo antes de encarnarse. O sea, Dios el Hijo antes de hacerse un ser humano también en la persona de Jesucristo. Y hallamos una evidencia así en esta historia. No sé si se fijaron en esto, pero en Génesis 22, versículo 12, el ángel de Jehová le dice a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Interesante ahí, ¿verdad? Él dice, temes a Dios,
Se refiere a Dios en tercera persona singular. Pero luego dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Se refiere a sí mismo como Dios también. Entonces, muchos comentaristas dicen que probablemente eso es Dios el Hijo antes de hacerse un ser humano, apareciéndose. Y claro, Dios el Hijo puede referir a Dios el Padre y también a sí mismo como Dios, porque Él es Dios. Ok, hasta ahí las personas. Y vamos a continuar. Si tienen preguntas, vamos a tomar una pausa después de las 7 preguntas de considerar. Está mal la palabra en la pantalla allí, pero la siguiente, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles cosas hallamos en esta historia? El asno, la Ok. leña, el cuchillo, el fuego también puede ser, pastor. Sí, sí, claro. Asno, la leña, el cuchillo, el fuego. Excelente. Jorge Seba quería contestar, seguir contestando esta. Pastor. No, ya me dejaron sin nada, pastor. Ok, sin problema. Pastor. Arturo Navarrete levantó su mano. Arturo, ¿quiere seguir la lista? Sí, mire, yo saqué la tierra de Moriah, los montes, los asnos, la leña, el holocausto, los ojos, el fuego, el cuchillo, el cordero, el altar, el cielo, las manos, las espaldas, la zarza, los cuernos, las estrellas, el cielo, la arena, la orilla, las puertas y Berseba. Ok, wow. Una lista muy completa. Muchas gracias. Sí, muy bien. Ok, ¿alguien quiere agregar a eso? No creo que sea posible, pero Isaías, ¿quería agregar algo allí? Sí, bueno, ahora sí que toda la que mencionó nuestro hermano, no sé si cabría ahí la simiente. Ok. Sí, yo creo que a lo mejor sería más bien una persona, ¿no? Sí, Por medio de tu simiente, tu descendiente, todas las naciones serán bendecidas. Esa es una referencia a Jesús, ese descendiente especial de Abraham, por medio de quien todos somos bendecidos, porque Él llevó nuestros pecados a la cruz y murió por ellos. Excelente. Okay. Gracias por compartir. Sí, vale. Jackson levantó la mano. Sí, profesor, saludos, llegué un poco tarde. No hay problema. Pero no sé si el hermano que hizo la lista, bueno, no lo escuché, sería el carnero y el zarzal donde está enredado con los cuernos para el que Abraham dice que es para el holocausto. Ahí está, sí. Bien. ¿Lo he mencionado? No sé si fue mencionado o no. Yo creo que Arturo lo tenía en su lista, pero ahí sí. Sí, puse la zarza, los cuernos, como dice el hermano, la zarza, los cuernos, sí. Sí, Amén. Sí, hermano. Excelente. Ok. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Yo hallé 2 lugares mencionados aquí. La tierra de Moriah. Ok, uno es la región de Moria, ¿ya? Excelente. Mora. ¿Y la otra, pastor? La otra que encontré es Berseba. Berseba. Excelente. Berseba, sí. Ahí está Abraham cuando Dios le da este mandato de sacrificar a su hijo y hasta allí regresa Abraham también. Está viviendo en Berseba, que está en el sur de Canaán, el sur de lo que un día será la tribu de Judá. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Y puse a todos sus micrófonos en mudo para evitar ruido en el trasfondo. Pero levanten la mano, por favor, virtualmente,
no puedo ver todos sus videos a la vez, pero si hagan clic en ese botón en sus pantallas que dice participantes, y luego habrá otro botón que dice levantar la mano, eso me indica que quieren contestar la pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Sí, Margarita. Bueno, no sé si está correcta. Isaac nació, dice, cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. No sé si para atrás eran 2000 años atrás o 4000 años atrás, no sé. Pero por ahí anda. Sí, muy bien. Entonces, bueno, para la fecha aproximada, Abraham vivió alrededor de 4000 años antes de nosotros, antes de hoy. 2000 años antes de Cristo. Pero gracias. Isaac nació, dice la Biblia, que Isaac nació cuando Abraham tenía 100 y Sara tenía 90. Qué milagro, ¿verdad? Y luego hay un poco de tiempo, transcurso de tiempo entre esa historia y la que estamos viendo hoy, el sacrificio de Isaac, pero no especifica exactamente cuánto tiempo. Isaac ya obviamente es de suficiente edad para hablar y hacer preguntas a su papá. Entonces, podemos adivinar, pero podría ser un joven de 10 años hasta 20 años tal vez. No parece ser muy grande, Isaac, esta historia. Ok. Vamos a continuar entonces con la siguiente. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema en esta historia? Pastor, ¿Sí? ¿Isaías quiere contestar? Sí, bueno, el problema de la historia puede ser porque ahora sí que estaba el fuego, estaba el cuchillo, pero faltaba el carnero para el sacrificio. Entonces el problema es que no había, viéndolo así físicamente, no había un carnero para sacrificar. Ese era el problema. Ok. ¿Y cómo se resuelve ese problema? Vamos a brincar también a la siguiente pregunta. ¿Cómo se resuelve ese problema? Se resuelve cuando Dios evita que Abraham sacrifique a su hijo y le provee el carnero en el zarzal. Y luego Abraham, en memoria de eso, le da el nombre al monte, ¿verdad? Jehová Jireh, que significa Jehová, el Señor proveerá. Proveerá. Sí, que es muy buena noticia y gran consuelo para nosotros también ese nombre. Jehová no solo proveyó un carnero ese día para él, proveyó un sustituto, un salvador para nosotros también, que murió en el altar de la cruz para nuestros pecados. ¿Ok? Excelente. ¿Cuál otro problema hallamos en esta historia? Arturo, ¿puede pensar en un problema en esta historia? sí, yo lo dirijo el problema en el versículo 2, cuando dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo siento que este problema era muy grande, muy fuerte, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a entregar mi hijo, no? O sea, ese era un problema que yo pienso que en otras circunstancias hubiera sido fatal, ¿no? Para un hombre que no tuviera la fe, no alcanzaría a entender eso. ¿Cómo me pides que yo sacrifique a mi hijo, no? Ese era un problema muy grave en mi punto de vista. Ok. Sí, y estoy de acuerdo. Yo voy a resaltar dos problemas en ese mandato. Primero, parece contra del carácter de Dios. Dios no es uno que quiere sacrificio humano. En otras partes de la Biblia, Él condena esa acción. Y aquí lo pide. Parece fuera del carácter de Dios. Y también hay un problema más grave aún con esto. Vamos a ver más adelante en la clase que Dios prometió que el Salvador vendría de Isaac. Por nombre lo menciona.
por Isaac será contado tu descendencia. Entonces el Salvador viene de los descendientes de Isaac. Y ahora Dios dice, toma ese mismo Isaac y mátalo. Parece que Dios está cancelando, anulando su promesa. Y un Salvador también. Entonces, dos grandes problemas con lo que usted mencionó allí. Muy bien. ¿Algún otro problema, Jorge? Jorge, no le podemos escuchar. ¿Puede activar su micrófono? ¿Se vota? ¿Me vota? ¿Ya me escucha, pastor? Ahora sí. Yo aquí veo un problema de que, pues, la confianza de Abraham en el Señor para poder hacer eso, ¿no? O sea, tendría la confianza suficiente Abraham, o la tuvo en ese momento, ¿verdad? Para creer que el Señor de alguna manera le iba a resolver ese problema. Sí, ok. Gracias. ¿No? Entonces, ahí hay una cuestión, ¿verdad? ¿Tendrá suficiente confianza para cumplir con este mandato tan difícil de hacer? Excelente. Ok. Voy a volver a poner en mudo a todos los micrófonos. Les pido, no se olviden, después de hacer un comentario, por favor guarden en mudo sus micrófonos para que podamos continuar tranquilos con la clase. Gracias. Isaac levantó su mano. ¿Ve otro problema aquí? Sí, pastor. Más bien yo estaría pensando de manera primigenia en las razones por las que le asistieron a Dios para pedir esto, ¿no? Parece que Abraham ya estaba, según la perspectiva de Dios, dándole más importancia a su hijo que a él, que a Dios. Entonces Dios por esa razón lo prueba. Para mí sí que es un gran problema esto, ¿no? Seguramente si Abraham se dio cuenta, habrá dicho, pues en la que me metí, así, dándole más importancia a mi hijo que a Dios. Y bueno, si es que él ha pedido eso, habrá que solucionarlo, ¿no? Pero parece que por eso fue. Gracias a usted por ese comentario. Dios no nos da una razón específica, no explica ni a Abraham ni a nosotros porque él le dio esta prueba. Bíblicamente podemos decir que cualquier prueba que Dios envía en la vida de los creyentes no es para el beneficio de Dios. Él no necesita nada de nosotros. Él ya puede mirar tanto el corazón de Abraham como el futuro de Abraham. Entonces ya sabe cómo va a terminar la prueba. Cuando Dios envía una prueba en la vida de un creyente, es para el bien del creyente. Romanos capítulo 8, versículo 27 dice sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman. Todas las cosas, aun pruebas duras. Entonces, podemos deducir que bíblicamente esto es para el bien de Abraham, pero qué bien iba a servir. Una opinión muy fuerte aquí sería que esto le iba a ayudar a poner a Dios primero en vez de poner a su hijo Isaac primero en su vida. El hecho de que Dios empieza la prueba diciendo a Isaac, tu único hijo, el que amas. Él agregó esas palabras, ¿no? No simplemente dijo Isaac, tu único hijo, el que amas. Dios está identificando, tal vez está identificando, hay un amor demasiado grande para Isaac. Y para el bien de Abraham, Dios no quiere que Isaac sea primero en su vida. Para el bien de Abraham, Dios quiere que Dios sea el primero en su vida. Entonces puede ser un problema que estaba en el corazón de Abraham también. Estaba amando demasiado a su hijo, el que tenía en su vejez. Bien. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente. Perdón, quería hacer un comentario. Ok, un comentario, sí, adelante. Sí, mire, pastor, aquí hay un versículo que se me hace muy interesante. Dice, entonces
dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Pero luego dice, y volveremos a nosotros. O sea, me llama la atención porque se supone de que Dios le había dado ya la indicación que iba a sacrificar a su hijo. Entonces, aquí se me hace algo como que el poder de la fe o algo es tan grande en Abraham que está seguro que Dios es bueno, ¿no? Y que eso que él le pidió, pues lo tiene que cumplir, pero la palabra volveremos a nosotros, a vosotros, quiere decir que él estaba seguro que iban a volver, pastor. O sea, a mí me llama mucho la atención, perdón la interrupción, pero creo que es una parte muy interesante de esta escritura, ¿no? De la Biblia. No sé usted qué opina y los hermanos también. Perdón. Gracias por compartir. Estoy de acuerdo, esas palabras son importantes y vamos a verlas un poco más adelante en la clase, cuando comparamos esta historia con otra sección de la Biblia, Hebreos 11, que habla de la misma historia. Ahora sí podemos ver en esas palabras de Abraham, fe, que Dios iba a cumplir su promesa. Abraham estaba seguro que sí o sí, los dos, tanto Abraham y Isaac, tenían que bajar de ese monte, porque Dios había hecho una promesa alrededor de Isaac. Muy bien. Ok, entonces, ¿se resuelven los problemas? ¿Cómo? Guido levantó la mano. Guido, adelante. Pastor, bueno, no como respuesta a la pregunta, solo quería agregar algo al versículo que mi hermano compartió. Lo que he podido ver es que en ese versículo aparece por primera vez la palabra adorar. Y cómo es tan hermoso que muchas veces esa palabra adorar implicaba que Abraham iba a ser un sacrificio, o sea, sacrificarse de lo que él más amaba. Y bueno, es como algo, como decir en nuestras vidas que a veces una forma de adorar a Dios es entregar, a veces no, negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Es algo, un comentario corto que quería. Ok, gracias. Sí, en Romanos capítulo 12, Pablo dice que nuestro acto de culto verdadero es el entregar, el sacrificar de nuestras vidas a Dios, que somos sacrificios vivos. Vivimos por gratitud a Cristo por habernos salvado y cada momento de nuestras vidas es un sacrificio de gratitud a Jesús. ¿Ok? Se resuelven los problemas en esta historia. ¿Y cómo? Es la pregunta. Ese problema del mandato de Dios contra su carácter, que parece negar su promesa, la posible amor que Abraham había puesto más en su hijo que en Dios, tal vez la falta de fe de Abraham, ¿se resolvió aquí? Rubén, levanto la mano, Rubén. Buenas noches, pastor. Entré un poco tarde, por eso no quería molestar mucho. Yo pienso que la fe de Abraham nunca cayó. Y creo que el problema más que todo se solucionó por la fuerte fe de Abraham. Él no dudó nunca, ni por más promesas que le había dicho el Señor, de que Isaac iba a ser el futuro, de que le iba a dar. Él no dudó, él se lo pidió y él se lo entregaba. Yo creo que la fe de Abraham es ejemplar. La lástima que no se solucionó para el cordero, pobrecito. Bueno, y siempre recordamos que al alabar la fe en Abraham, de hecho, ¿a quién estamos alabando? Y pienso que al Dios. Pero ahí me hace acordar a Jesús, está ya mostrando lo que iba a ser su hijo en el futuro. Era el cordero que suplantando a Isaac, como Jesús iba a suplantarnos a nosotros en la cruz. Ok, sustituir. Sí, vemos ese principio de
sustituir, que Dios usó para salvarnos a nosotros también. Yo iba a decir, al alabar la fe de Abraham, de hecho, estamos alabando a Dios. O sea, a Abraham no podemos darle el crédito por la fe que Dios mismo puso en su corazón para pasar esta prueba. Pero sí hallamos una solución aquí en esa fe que Dios obró en su corazón. Y de hecho hay otro detalle aquí que, en mi opinión, Dios usó para fortalecer la fe de Abraham para poder hacer esto. ¿Se fijaron en cuánto tiempo tardó Abraham en llegar al monte indicado? No mencionamos esto en cuándo sucedió la historia, pero hubiera sido un buen dato para recordar. ¿Cuánto tiempo tardaron en viajar hasta el monte? Tardaron 3 días para llegar al monte. Excelente, sí. 3 días tardaron en llegar. Piensen en eso. Por 3 días, Dios le deja batallar con esto. 3 días tiene que estar pensando en lo que él va a hacer con ese cuchillo que trajo. Pero no piensen por un momento que Dios está torturándole con eso. Porque en todo ese camino, 3 días, cada vez que le duele a Abraham el pensar de matar a su hijo, también viene a la mente la promesa que Dios había dado. Por medio de Isaac voy a contar tu descendencia. Entonces está pensando él, ¿cómo puede ser? Pero Dios prometió. Dios prometió. Y cada vez que él recuerda esa promesa, Dios está fortaleciendo su fe en esa misma promesa. Para que cuando él llegue allí, puede llevar a cabo lo que Dios mandó sin vacilar, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cuáles otras preguntas tienen ustedes sobre esta historia? Antes de pasar a las preguntas de consolidar, ¿cuáles otras preguntas tienen sobre esta historia? Sí, Isaac. Isaac levantó la mano. Isaac. Sí, pastor, lo que no mucho aparece en la Biblia, en realidad no da explicaciones, pero uno a veces se pregunta cómo habrá quedado la fe de Isaac, ¿no? Isaac quedó un poco movido, me imagino, con esta situación, porque habrá pensado, si no fuera por Dios que proveyó el cordero, este viejito casi me mata, ¿no? Entonces, algo que también podríamos pensar y analizar por ese lado. Gracias, pastor. Sí. No, gracias por compartir. Y aquí es también un buen momento para enseñarles que a veces los dibujos pueden engañarnos. Miren el dibujo en sus pantallas. Ven a Isaac atado ahí, como si Abraham tuviera que sorprenderle y atarle y forzarle a hacer esto. La Biblia no incluye ese detalle. La Biblia no habla nada de tener que luchar con Isaac para hacer esto. Entonces no sabemos cómo actuó. Puede ser que Abraham tuvo que atarle, puede ser. Y más duro así para Abraham y Isaac. O puede ser que Isaac simplemente se sometió en fe también. No sabemos con certeza, pero es interesante pensar en eso también. Y por lo menos, ¿qué oportunidad de aprender de su padre sobre la fe y cómo uno vive en fe? Sí. Ok, Guido levantó la mano, ¿sí? Pastor, una pregunta. ¿Cuál es? Cuando la Biblia dice que Isaac cuando subió, o sea, más o menos ¿cuántos años tenía Isaac? Porque la verdad, algunos dicen que era niño, pero otros dicen que más o menos era joven. Y la historia se centra mucho en Abraham. Y Hebreos también lo dice, ¿no? Cuando dice que Abraham tenía fe tanto que era capaz de creer de que Dios lo podía resucitar. Pero ¿qué hay de Isaac? ¿Qué pensaría Isaac? O sea, ¿cuál era su posición de Isaac? Quizás Isaac había sido instruido
desde muy pequeño, conocía a Dios. O sea, ¿cómo era su respuesta ante toda esta acción, no? Porque muchos nos centramos en Abraham, pero en Isaac, porque yo creo que ya tenía una buena edad, ya era joven. Más o menos esa era mi pregunta. Sí, en cuanto a su primera pregunta, no estamos seguros. Esta historia cae entre el nacimiento de Isaac y la muerte de Sara. Su nacimiento está cuando Sara tiene 90 años, la muerte de Sara es 127 años. Entonces, entre esa edad, 0 y 47, parece que el actuar de Isaac aquí es de un joven. Entonces, muchos piensan que, no sé, entre 8 y 18 años por allí, pero sería adivinar, suponer. Y igual con la otra pregunta, ¿qué estaba sucediendo en el corazón de Isaac? No tenemos una respuesta bíblica a esa pregunta. Entonces podemos suponer y adivinar, pero al final de cuentas, si Dios no incluyó eso en la Biblia, no necesitamos saberlo. Sí. Ok. Arturo Navarrete levantó su mano también. Sí, pastor, aquí me llama mucho la atención la obediencia tan grande de Isaac, porque bueno, pues cuando su padre ve que levanta la daga para pues sacrificarlo, pues el instinto de supervivencia como persona, a lo mejor hubiera sido, pues me voy, ¿no? O sea, trato de que no me haga nada, ¿no? Sin embargo, yo me quedo pensando ahorita, y como no lo dice la Biblia tal vez, pero es la presencia de Jesús, ¿no? Es decir, sabiendo que iba a ser sacrificado, que iba a ser afectado, él se queda pacientemente, ¿no? Esperando ahora sí el cumplimiento de la promesa, ¿no? Y la obediencia tan grande, ¿no? En ese aspecto. Es mi comentario nada más, pastor. Okay. Sí, es una suposición. No nos dice si se actuó así paciente o si tuvo mucho miedo y trató de pararlo. No tenemos esa información en la Biblia. Sí. Así es, pastor. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta aquí, amigos? Entonces, yo les tengo 5 preguntas más. Las preguntas de consolidar, aplicando esto a nuestras vidas. Primero, ¿de qué se trata la historia? Vamos a dar un resumen muy corto de 5 a 10 palabras de esta historia. Sí, pastor, podemos ver de la historia que se trata del pedido de Dios a Abraham del sacrificio de su hijo Isaac, su hijo amado. Excelente. Ese sería más o menos un resumen. Dios pide que Abraham sacrifique a su hijo. Okay. Exacto. Sí, sí. Buen resumen, muchas gracias. ¿Alguien más quiere ofrecer otro resumen? ¿O incluir otro detalle en ese resumen? Isaías levantó su mano. Sí, mi hermano, así que pues yo pienso que se trata de una prueba hacia la fe de Abraham. Dios le había dicho a Abraham que de él ahora sí que iba a ser padre de naciones. Y me imagino que siempre estaba con esas promesas. Y la prueba final de su fe o de su confianza en Dios fue el pedirle a su único hijo. Ok, muy bien, muy bien. Gracias. Entonces, sí, la prueba de la fe de Abraham sería otro resumen muy bueno. Okay. Y la obediencia de Abraham en fe, en llevar a cabo lo que Dios mandó. Ok. Pregunta número 2, entonces, es ¿de qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Alguien puede pensar en cómo vemos un pecado que cometemos nosotros en esta historia? Una deficiencia espiritual.
Okay. A ver, alguien que no ha opinado todavía hoy, Arturo Arequipa o Bertín o Teresa, Yair. Heilin levantó la mano. Excelente. Heilin, adelante. Sí, como principales pecados, pues tenemos lo que está a la vista, que es la falta de fe. En algunos momentos, de acuerdo a las situaciones que cada quien pasa, ¿verdad? Que cada quien pasa situaciones distintas, hay momentos que nuestra fe mengua considerablemente. Pensamos o leemos en la escritura y recordamos las promesas que están escritas, que también son para nosotros en estos tiempos, pero pensamos humanamente, lo veo tan lejano, lo veo tan difícil, cómo va a ser, cómo podrá ser posible. Entonces pienso que la falta de fe caeríamos en pecado en el momento que nuestra fe mengua, porque entonces dudamos del poder de Dios, que para Él nada es imposible. Esa es mi opinión, pastor. Gracias, gracias. Sí, estoy de acuerdo. Yo veo ese pecado en mi corazón. Simplemente se tiene que decir aquí, estando yo en la posición de Abraham, lo hubiera hecho. Me hubiera levantado el día siguiente sin preguntar a Dios por qué. Simplemente rumbo al monte. Habría guardado yo muchas dudas en mi corazón, por lo menos, y tenemos que confesar. Ni tenemos que ponernos en su situación cuando nosotros tenemos pruebas en nuestra vida. De igual forma, a veces en vez de simplemente someternos y confiar, estamos quejándonos o dudando o preguntando ¿por qué? Sí, ok. Gracias por compartir eso. Arturo levantó la mano. ¿Usted ve un pecado que tenemos que confesar en esta historia? Sí, sí, pastor, yo creo que uno de los pecados que estamos cometiendo todos, y yo creo que es del ser humano, es la desobediencia. Es decir, pues si algo me conviene, lo hago, ¿no? Y si no me conviene, de acuerdo a mi juicio, mi razón, pues no lo hago. Y esto es algo que desafortunadamente, tratándose de las cosas de Dios, pues no es lo que debemos hacer, ¿no? Cuando Dios nos indica algo, lo tenemos que realizar porque pues, su mandato es supremo, ¿no? Entonces, yo veo ese pecado aquí, la desobediencia, ¿no? Que a veces decimos, no, pues, por ejemplo, el hecho de decir, oye, es que tienes que orar, no, pero si tengo ganas lo hago, y si no, no lo hago, y oye, tienes que ir a la congregación o tienes que estar en un lugar de reunión con Dios, no, pues no puedo, ¿no? Y a lo mejor tengo muchas excusas y cosas que me hacen sentir que por algo no lo hice, ¿no? Entonces la desobediencia para mí, en lo personal, pues es un pecado que estoy viendo en esta historia, pastor. Estoy de acuerdo. Sí, gracias por compartir. Un pastor que conozco lo dijo así: seguir a Jesús cuando te conviene no es seguir a Jesús. Es seguir tus propios deseos, ¿no? Es seguirte a ti mismo. Entonces, tenemos que confesar que caemos en eso. Ok, ¿alguien más? ¿Un pecado que nos enseña a confesar aquí? Carlos, levantó la mano. Gracias, Carlos. Buenas noches, pastor. No sé si se escucha porque mi internet se corta cada rato y por ahí no puedo escuchar yo. No sé si alguien comentó, o quizá alguien lo dijo. El pecado que a mí me enseña la historia es que no creer en Dios, no creer en sus promesas, la falta de fe. Es eso lo que se me viene a mí, de no creer. Hay mucha gente que por ahí no cree en Dios, no cree en sus promesas, no cree en la palabra de Dios. Yo creo que esta historia enseña eso, porque es un ejemplo lo que hizo Abraham. Su fe es un ejemplo para todo el mundo, pero hay gente que no le entra y no lo cree y no lo entiende. Para mí eso es un pecado gravísimo. Y igual estoy de acuerdo, pero también tenemos que incluirnos a nosotros entre esa gente, ¿verdad? Que a veces no entendemos. Sí, a veces, tal cual. Teniendo el ejemplo. Exactamente, pastor. Por ahí hago la referencia por ahí a otra gente porque dentro de todo creo que nosotros mal que mal creemos
creemos en el Señor, en sus promesas, a pesar de que no somos perfectos, obviamente, pero yo he escuchado gente que no cree, directamente no cree. Ujú. Sí, sí. Entonces, sí, por la gracia de Dios, nosotros sí creemos, aunque tenemos que decir, ayúdame Dios en mi incredulidad, porque sigo con dudas, sigo batallando con tus promesas. Tal cual. Tal cual. Okay. Gracias por el comentario. Un pecado más aquí que cabe resaltar también. Es el amor de Abraham en valorar más a Dios que a la vida de su propio hijo. Ese amor yo veo que en mi vida falta. En vez de amar a Dios sobre todas las cosas, frecuentemente yo amo a personas o a cosas más que a Dios. Pongo más atención en ellos que en mi relación con Dios. Y yo creo que todos nosotros tenemos que confesar lo mismo. No amo a Dios como debo. Entonces es aún más maravilloso ver el amor que Dios tiene para Abraham y para nosotros en esta historia. ¿Cómo vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Qué piensan? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Arturo Navarrete. Sí, yo lo veo en el versículo 12, cuando ya una vez que está a punto de sacrificar a Isaac, dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y ahí yo veo el amor de Dios, es decir, él, como mencionábamos, no iba a dejar su promesa por un lado, la tenía que cumplir, pero su amor tan grande es que nunca permitió que le hiciera nada a Isaac, jamás. Y yo creo que eso sucede en nuestra vida. Él, en un momento dado nos pone pruebas, pero no permite que nos pase nada, ¿verdad? Y eso es algo que para mí es algo maravilloso en nuestras vidas, en el momento que vivimos, ¿no? Yo lo digo de manera directa. Dios siempre está pendiente, ¿no? Quisiera hacer un comentario muy rápido. Se habla de un joven que no creía en Dios, pero absolutamente, y era clavadista. Un día en la noche quiso ir a aventarse del trampolín y al momento de abrir los brazos, la luz reflejó la imagen de Cristo en la cruz y en ese momento se encendieron las luces y el hombre no creía jamás en Dios, ¿no? Pero se encienden las luces y la alberca donde iba a aventarse no tenía agua. Entonces, Dios está ahí pendiente en todo momento, ¿no? Él tiene todo calculado y nunca va a permitir que nos pase nada. Esa es donde yo veo esa parte, pastor. Okay. Sí, cuando una prueba sirve el buen propósito de Dios para nuestras vidas, lo termina. Cuando esta prueba había servido su buen propósito para Abraham, Dios detuvo su mano. Y cuando en nuestras vidas Dios enviare pruebas, siempre los termina cuando ha servido su propósito amoroso para nuestras vidas. Gracias, gracias. Gracias a usted. Sí, Gabino iba a contestar esta pregunta. Yo vi su mano antes. Gabino quería aportar. Sí, yo veo el amor de Dios en la fe grande que le dio a Abraham. No dudó en sacrificar a su hijo único. Yo veo ahí el amor de Dios. Yo creo que si en mí, si me pusiera esa prueba, no la haría, porque me falta la fe que Abraham tenía. Ok, excelente. Entonces tenemos esa promesa también nosotros en 1 Corintios 10, cuando Dios está hablando de ser probados, nosotros, él dice que Dios no va a permitir que seamos probados más allá de nuestro poder soportar.
sino él siempre va a fortalecernos para soportar las pruebas que envía en nuestras vidas. Así que sí, vemos el amor de Dios en hacer esto para Abraham. Él no hizo esto para que se cayera de la fe. Él hizo esto sabiendo que Dios había puesto en su corazón suficiente fe para soportarlo y hasta fortaleciendo su fe mediante la promesa para poder hacerlo con éxito. Gracias. Teresa levantó la mano también. ¿Cómo ve usted el amor de Dios en esta historia? Pastor, al igual que el hermano, en la confianza y la fuerza que Dios infundió en Abraham para poder llevar a cabo pues tan grande petición como sacrificar a su hijo. Asimismo, el no llevar a cabo esa petición, dejar a su hijo, y también en recalcarle, ¿no? Posterior a eso, que en sus simientes serán benditas todas las naciones. Bendijo a todas las naciones por medio de la simiente de Abraham. Y ya cuando él regresó, posterior a eso, le dan la noticia de que su hermano, su esposa Milca, ya había tenido un hijo, había dado a luz, y también su concubina. Entonces empezó a crecer la familia desde ahí, porque pues sí, Dios tiene palabra y nunca nos falla. Los que muchas veces somos egoístas somos nosotros. Eso, mi comentario, pastor. Gracias por resaltar ese punto importante. Encontramos a Jesús en esta historia, en las palabras que Dios dice después de terminar la prueba. Él dice, ciertamente te bendeciré, te multiplicaré, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, y agrega la promesa de un Salvador allí también en el versículo 18. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Somos entre esas naciones bendecidas por causa de Jesús, el simiente de Abraham prometido aquí. Tenemos perdón para todos nuestros pecados, perdón para las veces que hemos dudado, perdón completo para las veces que no hemos amado a Dios con todo el corazón. Dios ya estaba pensando en nosotros aquí en esta prueba también. Él usó esta situación para nuestro bien, para prometer a Abraham una vez más el Salvador de todos nosotros. Gracias. Ada, quería agregar algo. ¿Dónde ve usted el amor de Dios aquí? No, yo también iba a decir el versículo 17, pastor. Eso mismo iba a decir. El 17, porque yo lo veo ahí, el amor de Dios también, ¿no? En 17 y 18, las promesas del Señor. Eso era todo, pastor. Gracias. Sí, sí. Es muy interesante. Dios, después de probar la fe de Abraham en sus promesas, repite las mismas promesas. Nos recuerda que Dios siempre cumple su palabra. Y bueno, yo creo que cabe mencionar aquí que no hay una referencia clara a esta historia como profecía del Salvador en el Nuevo Testamento. Me refiero al hecho de que muchos hayan aquí sacrifica a tu hijo y piensen, Dios sacrificó a su hijo para salvarnos. Y para nosotros que conocemos el Nuevo Testamento, sí vemos esa semejanza y hallamos aquí el amor de Dios en no escatimar ni a su Hijo unigénito, sino entregarlo para salvarnos a todos nosotros. ¡Qué amor! No es citado esta historia como un ejemplo de eso en el Nuevo Testamento, pero nos recuerda de ese amor tan grande que nos salvó con enviar a su Hijo. Vemos, sí, que Jesús es nuestro sustituto, es el Cordero que nos sustituyó en la vida y en la muerte para salvarnos. Y vemos un poco de eso aquí, ¿no? Isaac no se muere
sino que un carnero toma su lugar y muere allí en el altar. Y eso no es diferente que todos los sacrificios de los israelitas a través de los siglos. Animales estaban tomando el lugar de los israelitas para salvarlos, pero obviamente un animal no puede salvarnos eternamente, no puede pagar por nuestros pecados. Por eso vino Jesús, para ser el único y último sacrificio que nos salva para siempre. Bien, ¿qué nos enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él aquí? A base del amor de Dios que nos ha salvado de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo. ¿Qué podemos pedir o hacer en gratitud? Sí, Carlos. Creo que nos enseña a pedir fortaleza para nuestra fe, que siempre nos fortalezca el corazón, que tengamos fe ante todo, ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia, ante cualquier cosa, tener fe. Y bueno, eso nos hace pedir. Y en gracia, nosotros tenemos que creer en Él, creer en sus promesas, creer en Cristo y creer. Creo que es lo que tenemos que hacer en gracia al Señor, creer y tener fe, o sea, pedir que nos fortalezca cada día más con un poco más de fe y creer. Creo que eso nos enseña toda esta historia de Abraham, que por cierto es muy, muy, muy buena, muy interesante, muy linda. Ok, sí, demuestra la importancia de la fe y si batallamos con eso, como ya confesamos, que pidamos nosotros en respuesta a ayuda de Dios, que nos fortalezcas la fe mediante tus promesas, mediante tu evangelio y tus sacramentos, para seguir confiando en ti. Muy bien. Exactamente. Gracias. Ok, Isaías. Sí, hermano, yo veo que nos enseña Dios mediante todas las promesas que hay en la Biblia para el ser humano, para cada uno de los que hemos aceptado a su Hijo Jesucristo, nos enseña a depender y a confiar totalmente en Él, que Él hará lo que nos ha prometido. Cuando nosotros, siempre y cuando nosotros también le demos siempre el primer lugar a Él, que sea nuestra prioridad en nuestras vidas y dependamos totalmente de Él. Que nos ayuda a amar y confiar en Él sobre todas las cosas. Amén. Buena pregunta, buena petición a base de esta historia. Gracias, amigo. Ok, Arturo. Sí, pastor, yo resumo esto para mí en que esto que acabamos de ver y todo me enseña que debo atender los mandatos de Dios y por fe realizarlos sin objeción, porque la voluntad de Dios es suprema. Ese sería mi resumen con respecto a lo que a mí me enseña con esta lección a pedir y hacer. Ok, excelente. Estoy de acuerdo. Ok, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje entonces? ¿Quién necesita escuchar esta historia? Es otra forma de hacer esta pregunta. Teresa levantó su mano. Teresa, ¿qué piensa usted? Yo pienso que pues esta historia se puede compartir en un momento y más en estos tiempos difíciles que vivimos ahora, de pandemia, de una sociedad tan corrompida y tan falta de valores. Sí, de compartir resaltando la confianza, la fe y la esperanza que tenemos en un Dios todopoderoso que cumple todas sus promesas, para no desmotivarnos, tener esa confianza en que Él siempre está con nosotros, aunque nosotros pensemos que nos abandonó porque estamos viviendo situaciones difíciles, no.
Él tiene el control sobre todas las cosas. Lo dice el Padre nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces pienso que en cualquier situación se puede compartir esta historia. Es mi opinión, pastor. Ok. Sí, gracias. En cualquier situación, pero especialmente en tiempos de prueba, ¿no? Cuando hay una pandemia que está chocando con el mundo. Y sí, cuando todos los creyentes estamos sufriendo, sería buena historia para compartir cuando nos encontramos en tiempo de prueba. Excelente, gracias. Ok, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuáles preguntas tienen? Entonces, vamos a seguir adelante y si alguien si alguien tiene pregunta pero tenía pena de decirlo, yo puedo quedarme después de la clase un ratito también para contestar sus dudas allí. Un tema importante para el final de esta clase. Hacemos la pregunta, ¿por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, su único hijo, por medio del cual Dios le había prometido dar una gran familia y un día un salvador? En contestar esta pregunta, nos ayuda a hacer otra pregunta. ¿Qué dice el resto de la Escritura al respecto? Vamos a comenzar a ver unos versículos bíblicos que nos ayudan a interpretar esta historia también. Y mientras lo hacemos, vamos a repetir una regla importante de interpretación bíblica. Vamos a siempre dejar que la Biblia interprete a sí misma. Que la Biblia interprete a sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en vez de leer una historia y sacar nuestras propias conclusiones de nuestros cerebros, debemos primero leer la historia y compararlo con lo que lo demás de la Biblia dice sobre el tema. Y así Dios aclara lo que Dios dice en su palabra. Si no estamos en peligro de sacar opiniones humanas que no sean la verdad de una historia, pero si dejemos que Dios en su palabra aclare lo que Dios dice en su palabra, entonces estamos en tierra firme. Podemos estar sí, lo interpretamos correctamente, porque Dios dice en otra parte de la Biblia esto. Vamos a practicar un poco con esta historia. ¿Qué dice Dios en la Biblia con respecto a esta historia de Abraham sacrificando a Isaac? Vamos a empezar con Jeremías 7:31. ¿Alguien puede leer ese versículo? Arturo, Han edificado. Adelante, Isaías, no hay problema. Sí. Ok, sí. Dice, han edificado altares en los montes de Tofet, en el valle de Ben Hinnom, para lanzar al fuego a sus hijos y a sus hijas, que en algo que nunca les pedí que hicieran y que ni siquiera pensé pedirles. Génesis 17:21 dice, primero mi vamos pacto lo estableceré. Okay. Perdón, primero solo ese versículo de Jeremías. ¿Por qué incluimos este aquí? Pues tiene que ver con el sacrificio humano y deja bien en claro que a Dios no le agrada el sacrificio humano. No le gusta eso. Algo que nunca les pedí que hicieron, ni siquiera pensé pedirles, estaba tan lejos de mi mente pedir eso, Dios dijo. Ahora, incluimos esto porque algunos al llegar a esta historia en Génesis, o sea, nosotros podemos ver el amor de Dios en hacer esto, pero hay otros incrédulos, tanto como creyentes que tienen dudas, que dicen, no, Dios parece un monstruo aquí. ¿Cómo podría mandar a Abraham a hacer tal cosa? Entonces podemos usar este versículo para ayudar a interpretar la acción de Dios en Génesis 22. No es que a Dios le guste el sacrificio humano, lo odia.
Pero en esta ocasión, por el bien de Abraham, él mandó algo que en otras partes de la palabra él mismo dice que está en contra de su voluntad. Todo fue para probar la fe de Abraham para su bien, Ok, ahora la siguiente. Génesis 17:21. Génesis 17:21, mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Ok. Esto es para el estudiante de la Biblia que tal vez lee esta historia de Génesis 22 fuera de su contexto y piensa en su mente, pues Dios prometió un salvador a Abraham, pero bueno, si Isaac muere, puede darle otro hijo y él puede mandar el salvador por medio de ese hijo. No hubiera sido posible eso, porque 5 capítulos antes Dios dijo esto, que estableceré mi pacto, o sea, la promesa de un salvador, por medio de Isaac, lo llama por nombre, el hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Muy específico, va a ser este hijo, no otro, con quien voy a cumplir mi promesa. Ok, ahora estamos aclarando un poco entonces la historia. ¿Qué estaba pensando Abraham? La Biblia en Génesis no nos dice qué estaba pensando, pero ya sabemos que él tenía que saber que Dios no le gusta el sacrificio humano en sí. También tenía que saber que Dios había prometido que Isaac y no otro iba a ser el heredero del pacto. Ahora nos ayuda el autor a los hebreos a entender lo que estaba pensando Abraham. Hebreos 11, 17 al 19. ¿Alguien puede leer estos versículos? Arturo, sí, adelante. Dice Hebreos 11, 17 a 19. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos, lo volvió a recibir. ¡Wow! Interesante. Nos da una vista al corazón de Abraham mientras él hizo esto. Vamos a comenzar al principio del versículo. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Interesante, ¿no? A lo mejor nosotros viendo a Génesis vamos a decir, no ofreció a Isaac, porque Dios terminó deteniendo su mano. El autor a los Hebreos, inspirado por Dios, dice, no, Abraham sí ofreció a Isaac. Da de saber que en el corazón de Abraham ya estaba hecho el sacrificio. Ya estaba muerto su hijo. Tan comprometido a obedecer a Dios que así fue en el corazón de Abraham. Hecho ya. Y el resultado de eso, o también algo que estaba sucediendo en su corazón, ¿cómo podría haberse comprometido así a tal acto? Pues porque Dios le había dado la promesa. Por medio de Isaac vendrá tu descendencia. Entonces, ¿qué razonó la fe? Estoy teniendo problemas aquí, perdón. ¿Qué razonó la fe de Abraham? Es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Abraham estaba al punto de matar a su único hijo, porque él pensaba, Dios prometió que por medio de Isaac mi descendencia va a ser contada y el Salvador vendrá. Así que si yo mato a mi hijo, Dios simplemente va a tener que resucitar. Esa fue la fe de Abraham en esta prueba. Dios tiene que resucitar a mi hijo porque Dios siempre cumple su promesa. Y ahora sabiendo ese detalle, podemos regresar y las palabras que Arturo resaltó en Génesis 22 tienen un significado más profundo, ¿no?
cuando cuando Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí, el niño y yo iremos hasta ese lugar, allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Volveremos. ¿Cómo podría decir Abraham, antes de matar a su hijo, volveremos? Él estaba pensando, si yo lo mato, Dios tendrá que resucitarlo, porque Dios tiene que cumplir su promesa. Eso lo explica el autor a los hebreos. Entonces, esta fue una práctica en interpretar las escrituras de una forma correcta, usando la Biblia para aclarar la Biblia. La misma Biblia nos da más información para entender esta historia. Y haciendo esto es muy en contraste con lo que se hace en muchas iglesias hoy, desgraciadamente. Primero podemos dar un ejemplo de la Iglesia Católica Romana. En su enseñanza oficial, la fuente de la verdad no es la Biblia sola, es la Biblia y la tradición de la Iglesia, la Biblia y el magisterio de la Iglesia. Es decir, que el Papa y los concilios deciden cómo se debe de interpretar la Biblia. Ellos dan la interpretación oficial. Pero ahí no estamos en tierra firme, ¿verdad? Porque concilios y papas pueden equivocarse. Y si ellos dan una interpretación equivocada, que luego es oficial, ya toda una religión puede ser desviada, ¿no? Entonces, no podemos hacer eso. En otras iglesias, aquí tiene la fe reformada, ese título no es muy entendible. Esto incluye muchas iglesias evangélicas, cristianas, pentecostales. Muchos usan la razón. Entonces, la Biblia es la verdad, pero lo interpreto según mi razón humana. Y si algo no cabe dentro de mi lógica humana, mi razón humana, entonces tengo que encontrar otra interpretación. Un ejemplo de eso sería que ustedes aprenderán en otro curso sobre el sacramento de la Santa Cena. La Santa Cena. Jesús dice la noche antes de ser traicionado, la noche cuando él fue traicionado, perdón. Él dijo, celebrando la Santa Cena, esto es mi cuerpo sobre el pan y esto es mi sangre sobre el vino. Jesús dijo que el pan es su cuerpo y el vino a la vez es su sangre. Ahora, ¿cómo interpretamos eso? Pues muchos usan su razón. Y dicen, obviamente, cuando celebro la Santa Cena, yo no saboreo ningún cuerpo ni ningún sangre, entonces el pan y el vino solo representan el cuerpo y la sangre de Cristo, no de verdad son. Pero si dejamos que la Biblia interprete a sí misma, Pablo aclara en 1 Corintios 10 y 11 que está allí presente de una forma que no podemos percibir, pero realmente presente el cuerpo y la sangre de Jesús en la Santa Cena. Entonces, la razón humana no es guía fiel. Si estamos usando nuestra razón para interpretar la Biblia, no estamos en tierra firme. ¿Por qué? Porque somos pecaminosos. Nuestra razón está caída. No siempre tiene razón. Entonces, no podemos interpretar la Biblia así tampoco. La forma correcta de interpretar la Biblia es permitir que Dios mismo sea el árbitro de lo que Él quiere decir. Cuando llegamos a unos versículos que son difíciles de entender, tal vez no tienen un sentido claro, no debemos simplemente rendirnos a quién sabe lo que dice. Sí debemos de investigar otros pasajes bíblicos semejantes. Y ahí la luz de la palabra va a iluminar lo que la misma palabra dice allí.
así dejamos que la Biblia interprete a sí misma. Así estamos en tierra firme porque Dios está dándonos el significado de su palabra. En su misma palabra lo hace. Así que eso es algo bíblico también. Segundo de Pedro, capítulo 1, 20 al 21, Pedro dijo esto. ¿Alguien puede leer esos versículos? Yo, pastor. Ok. Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, si no entendemos un versículo, hay que buscar lo que dice el resto de la palabra de Dios al respecto. Excelente, gracias. Esto también aplica a otros escritos. Si alguien escribe una novela, un libro, y hay unas palabras, una sección, un suceso que la gente no entiende. Cada uno puede dar su opinión, pero al final de cuentas, ¿quién es el correcto? El autor y ningún otro, porque solo el autor sabía lo que él mismo quería expresar. Entonces, aquí Pedro dice que lo mismo sucede con la Biblia. El autor de la Biblia no son meros seres humanos, es Dios, el Espíritu Santo, que habló por medio de ellos. Dios es el autor. Entonces, ninguna profecía es de interpretación privada. No podemos simplemente dar nuestras propias opiniones y decir, esto es la verdad. No, porque no somos el autor de la Biblia, Dios lo es. Entonces dejamos que Dios explique lo que Dios quiere decir. Y hacemos eso con comparar otros versículos de la Biblia que hablan al respecto con lo que estamos viendo. Ok, ahí lo vamos a terminar entonces. Voy a publicar la tarea al grupo esta noche antes de acostarme. Pero vamos a terminar con una oración, dándole gracias a Dios por este día y también pidiendo su bendición sobre mañana. Oremos. Padre Celestial, en tu prueba de Abraham, no podemos ver otra cosa que tu amor para Abraham y para nosotros. Tú sabías que Abraham necesitaba eso para su bien espiritual. Así que aunque le dolió a él, seguro, y te dolió a ti también hacerle pasar por eso, te alabamos por hacerlo. Te alabamos por darle justo lo que necesitaba espiritualmente y usarlo para guardar a Abraham como tu hijo hasta la vida eterna. Te damos gracias también, Padre Celestial, por hacerlo lo mismo en nuestras vidas. No envías pruebas jugando con nosotros, no envías pruebas para torturarnos de ninguna forma. Envías pruebas por nuestro bien, porque sabes justo lo que necesitamos. Y tenemos tu promesa que cuando una prueba ha terminado su propósito beneplácito, tú la vas a acabar, terminar en tu buen tiempo. Entonces, que nos ayudes a confiar eso, Dios, porque en momentos difíciles no es siempre fácil ver a través de las lágrimas tu amor. Pero pedimos que nos recuerdes del sacrificio que tú hiciste, el sacrificio de tu Hijo unigénito para nuestra salvación, para asegurarnos de nuestro perdón, asegurarnos de tu amor por nosotros en cada situación. Todo esto, Dios, lo pedimos en el nombre de Cristo, también que nos permitas descansar en el consuelo y la seguridad de tu amor esta noche y que nos levantes mañana listos para servirte en otro día. Es en el nombre de Cristo que lo pedimos. Amén. Okay. Amén. Amén. Tengan muy buena noche en el Señor. Entonces, los que quieren quedarse un ratito después para preguntas, bien pueden. Bien pueden.
Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Con la bendición de Dios nos vemos el día jueves. Bendiciones, hermanos, pastor.